Hola, buenas noches y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por unirse a la charla. Primero, antes de que empezar, voy a darles a las intérpretes un momento para explicarles cómo funciona la interpretación. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Talis. Estoy aquí junto con mi cointérprete Karin. Venimos representando a Tilde, la Cooperativa de Justicia del Lenguaje, y vamos a ser sus intérpretes el día de hoy. Vamos a estar utilizando la función de interpretación simultánea de Zoom. Entonces, para que todo el mundo pueda oír la presentación en ambos idiomas, o en su idioma de preferencia. Ahorita voy a explicar cómo se utiliza esta función de interpretación simultánea. Hi, good evening, everyone. My name is Talis. I'm here with my co-interpreter, Karin. We're here representing Tilde Language Justice Co-op, and we're going to be your Spanish-English interpreters tonight. We're going to be interpreting everything from English into Spanish and from Spanish into English using the Zoom simultaneous interpretation feature that I will explain how to use in a moment. Entonces, para todas las personas que o no sean bilingües en inglés y en español, o que no entiendan inglés, o que simplemente prefieran escuchar y participar solamente en español, entonces si solo quieren usar el español el día de hoy y están aquí a través de una computadora, pueden hacer clic en un globito en la parte inferior en medio de su pantalla de Zoom, un globito que dice interpretación. Hacen clic ahí y ahí pueden seleccionar el canal de español. Si no ven este globito, pueden hacer clic en los tres puntitos en la parte inferior derecha que dicen más. Hacen clic en esos tres puntitos, seleccionan interpretación de idiomas y ahí pueden entrar al canal de español. So to access interpretation, this is for everybody who's not fully bilingual in English and Spanish. If you're not quite fluent in Spanish or not fluent at all, you're going to want to join the English channel so you don't miss anything that's said in Spanish during the call. You can do so if you're here via computer. There's a little globe at the bottom center of your Zoom screen that says interpretation. You can click that, and there you can select the English channel. If you don't see that globe, or if you're here via smartphone or tablet, then you can click on the three little dots at the bottom right corner of your Zoom app and click there. The three little dots that say more, select language interpretation, and there you can join your preferred language. Les recordamos al participar, por favor, hacerlo a un ritmo moderado, tomando pausas, respirando, para que les podamos seguir el ritmo e interpretar su mensaje completo. También pedimos mantener micrófonos apagados cuando no estén participando activamente para que podamos escuchar mejor a la persona que está hablando. Y por último, si hay algún problema con la interpretación, por favor, manden un mensaje y les ayudaremos en cuanto podamos. We ask folks to please keep mics muted when not actively participating so that we can hear the person that's speaking a little better. And then when you are participating, if you could do so at a moderate pace, taking pauses, taking breaths, so that we're able to follow along and interpret your full message. Lastly, if there's any issues with interpretation, please let us know. Please send a message and we'll try to help you out as soon as we can. Muchas gracias. Thank you so much. Le regreso la palabra. Muchas gracias. Este evento Recording in progress. Este evento es presentado por GRIST, una publicación nacional enfocada en los temas medioambientales, y Enlace Latino NC, una publicación y recurso en español en Carolina del Norte. Yo soy Victoria Bulubasis, soy una periodista independiente en Durham, Carolina del Norte, y desde el año 2020 he hecho reportajes e investigaciones sobre cómo los desastres afectan a las comunidades inmigrantes. Sabemos que los desastres climáticos pueden afectar a cualquier comunidad. Por ejemplo, ahorita estamos en una temporada de sequía fuerte y temperaturas en aumento que afectan a los trabajadores y sus familias cada día en Carolina del Norte. Y también entramos a la temporada de huracanes. Además, estamos viviendo bajo una administración que está implementando duras medidas de control migratorio por todo el país. Buscar información actualizada y recursos de confianza puede ser difícil. Por eso esta noche tenemos un equipo experto de personas trabajando en la intersección de la justicia inmigrante, organización comunitaria y investigación. Ahora les presento brevemente
nuestra panel. Tenemos a Yesenia Cuello, que es la directora y cofundadora de NC Field en el este del Carolina del Norte. Tenemos a Patricia Serrano, reportera comunitaria para Enlace Latino NC. También tenemos Stefania Arteaga, la cofundadora y codirectora del Carolina Migrant Network. Y también Peniel Ibe, la directora de la Justicia Climática en la Alianza Nacional de los Nuevos Americanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Para que todos sepan, vamos a grabar la presentación y lo pueden acceder luego. Y por la mayoría del tiempo esta noche vamos a escuchar de nuestras panelistas. Después dejamos como 15 minutos para responder a las preguntas del público. Entonces, si tienen preguntas mientras estamos hablando, por favor, manda cualquier pregunta por WhatsApp a 919-520-51 y 59 o también lo pueden poner en el chat de Facebook. Bueno, empezamos con unas preguntas para Yesenia. Yesenia, como joven trabajaste en el campo con su familia y has estado abogando por los trabajadores desde esa época. Desde esta perspectiva personal, ¿qué consejo das a los trabajadores y sus familias para que estén preparados antes de un desastre climático? Muchísimas gracias, Victoria. Primeramente, feliz de poder estar aquí compartiendo este espacio y esta educación con todos ustedes. Y también, pues, queriendo aprender un poquito más. Siento que, pues, como tú has mencionado, la preparación se ve diferente para cada persona, pero una cosa súper importante es tener un plan antes de que se acerque una tormenta o antes de que haya un desastre climático. Vea, para las familias trabajadoras del campo, recomiendo, pues, obviamente, reunir documentos importantes, medicamentos, contactos de emergencia, tener un plan, tener baterías, alimentos, agua y obviamente si es posible una pequeña cantidad de dinero en efectivo porque sabemos que acceso a una máquina para poder sacar dinero quizás no siempre sea una opción o quizás aumente aún más el riesgo. También siento que es importante identificar en dónde irán en caso de una evacuación y asegurarse de que todos sepan cómo comunicarse uno al otro. Siento que obviamente la situación puede depender en si estas personas son trabajadores agrícolas, familias, o si son trabajadores agrícolas que vienen aquí con la visa H2A y que están viviendo en campamentos agrícolas. Siento que la preparación significa, pues obviamente, entender en quién es la persona que es responsable de cosas como el transporte y cuáles son los procedimientos de la emergencia también para ellos. Los trabajadores deben hacer preguntas con anticipación y saber cómo podemos ser nosotros intencional en cuáles son las preguntas que se requieren respuestas, que se pueden hacer ahorita porque obviamente no sabemos el futuro o hay bastante incertidumbre. Por ejemplo, eso puede ser que sucede si es necesario una evacuación, ¿verdad? ¿Cómo se va a proporcionar el transporte también para ellos y quién deben contactar en caso de emergencia? Porque siento que estas respuestas obviamente deben de estar completamente claras mucho antes de que haya una alerta para un huracán, porque estamos teniendo que incorporar no solamente una situación que es una crisis, sino también una situación que es de alto estrés para todos. Para los trabajadores que no necesariamente participan en el programa H2A y que quizás viven de forma independiente, también muchas veces lo que hemos notado es que pues obviamente hay no solamente menos recursos, sino que también menos apoyo, y también estando consciente que la preparación es mucho más difícil. Por eso, de nuevo, haciendo énfasis en establecer cuáles son esas conexiones con organizaciones de base que
son organizaciones de confianza. Esas son no solamente organizaciones de base, sino que también iglesias, nuestros vecinos, quienes son las personas que nos llaman para asegurarnos que nosotros estamos bien. Por ejemplo, yo tengo personas que si no escuchan de mí en un día, y para ser completamente transparente, es mi mamá, son personas de mi familia, son mis hermanos, que si yo no me comunico con ellos, obviamente hay alguien que se está preocupando por mí, pero de nuevo, ¿quiénes son esas personas de confianza? Pero la realidad es que pues muchas comunidades rurales, desde que han sido desatendidas por mucho tiempo, se enfrentan con emergencia todos los días. Esta es la otra cosa. Vea, mucho antes que llega un huracán, las familias lidian con, como tú mencionaste, tenemos calor extremo, tenemos condiciones laborales que son peligrosas, hay bastante inseguridad acerca de la comida, las barreras de transporte. Es fácil uno decir, oh, hay que encontrar transporte, y también uno reconocer en zonas rurales en cual transporte público no existe. No solamente eso, sino también barreras lingüísticas. El acceso está limitado. Tenemos que incorporar todo esto. ¿Qué pasa si lo peor que puede pasar sucede? ¿Qué pasa si mi teléfono no tiene señal? ¿Qué pasa si el internet me está fallando? ¿Y cuáles son estos métodos de comunicación que nosotros podemos establecer cuando todo lo que hemos utilizado para mantenernos conectados no funciona? Pensando siempre en qué es lo peor que puede pasar, y si pasa, qué es lo que vamos a hacer o cómo respondemos. Muchas gracias, Yesenia. También tenemos un guía actualizado que publicamos hoy en español y en inglés, y quizás alguien lo puede poner en el chat de Facebook, donde pueden encontrar también un consejo sobre cómo preparar este tipo de plan. Y tenemos enlaces dentro del guía de expertos legales y otras personas. Brevemente, Yesenia, quiero saber qué tipo de apoyo ofrece NC Field durante un desastre o otro evento de emergencia. Pues obviamente NC Field, o la organización también, o el programa Sembrando Salud, ofrece bastantes recursos que nosotros nos referimos a como los determinantes sociales. Digo, ¿cuáles son esas cosas que nosotros necesitamos no solamente para mantenerlos saludables en salud, sino que también seguros física y mentalmente? Nosotros ofrecemos ese tipo de recursos dentro de la organización mientras existan. Hay situaciones en cual nosotros somos esa primera persona que uno llama de confianza, que si alguien necesita una evacuación, que si alguien necesita abogacía, no solamente eso, sino mencioné los medicamentos siendo también una cosa que uno necesita tomar en mente. Por ejemplo, obviamente sabemos que existe, que muchas de nuestras familias por ejemplo, tienen diabetes y la insulina, y cuáles son estos medicamentos que también se requiere refrigeración. Son de vez en cuando necesitan esas cosas, nosotros como organización quizás podemos funcionar como un puente en asegurar de que tú obtengas el recurso que necesitas, o te conectamos con la persona que lo tenga. Y no solamente son recursos físicos, sino que también es educación. También he mencionado lo de la salud mental. Nosotros sabemos que estas situaciones obviamente son extremadamente traumáticas para uno que está escuchando, y también aún más para alguien que lo está pasando. Lo que viene siendo el efecto de un desastre climático, no solamente del antes y el durante, sino también lo que sigue después. Nosotros como organización en NC también ofrecemos, por ejemplo, los primeros auxilios, de la certificación para obtener los primeros auxilios de la salud mental. Cómo podemos hablar un poquito más acerca de nuestro bienestar emocional, porque eso también es extremadamente importante. Y obviamente también apoyamos no solamente con transporte, sino también acceso a comida, que es no solamente culturalmente apropiable, sino que también saludable. Entendemos que nuestras familias han estado pasando bastante dificultad acerca del acceso a comida, y estamos viendo aún más esa barrera cuando estamos tomando en cuenta, por ejemplo, el corto en
por ejemplo, las ganancias de los trabajadores agrícolas que estamos viendo antes era un poquito más de $16 y ahora nuestros trabajadores agrícolas están siendo forzados a sobrevivir en $11.09 la hora. Eso es diferente planear y es diferente planear sabiendo que no hay dinero para comprar esas cosas. O de vez en cuando nosotros tenemos recursos para ofrecer también asistencia financiera, también es apoyo que nosotros hemos ofrecido históricamente. Muchas gracias, Yesenia. Ahora quiero preguntar a Patricia Serrano, que es periodista en Asheville. Entonces, después de la tormenta Helene, empezaste a reportar entre horas de que empezó y había rumores en los refugios de emergencia que la migra estaba por ahí. ¿Cómo documentaste este miedo y qué fue real y qué fue rumor? Bueno, hola Victoria. Primero, un gusto estar en este panel y poder compartir con ustedes. Primero me gustaría decir justamente, vos decías estoy en Asheville y fue donde pasó Helene y como saben, supongo, pero creo que es bueno recordarlo, Helene fue el desastre natural más grave en la historia de Estados Unidos después del huracán Katrina. Y la zona de Asheville, el condado de Buncombe, en donde estamos, fue uno de los, o el más afectado. Acá hubo 53 días sin agua potable para todos los habitantes y varias semanas sin comunicación. Las primeras 48 horas completamente sin comunicación, pero los problemas de comunicación siguieron durante mucho tiempo. Entonces, en ese contexto, y en donde hay una comunidad latina importante, pero también dispersa y ubicada en zonas rurales y en zonas montañosas de difícil acceso, en condiciones quizás cercanas a arroyos, a ríos, en zonas bajas. En ese contexto es donde se empezaron a instalar estos rumores, en un contexto donde creo que hay que tener en cuenta, ¿no? La comunidad estaba viviendo un desastre natural de esa magnitud en un idioma que podés entenderlo, podés hablarlo, pero que no es el tuyo, o en muchos casos no es tu idioma materno, y con ese nivel de estrés de estar pasando, creo que eso sumaba y sumó muchísimo a la gravedad del desastre natural. Otra capa que tenía que ver con poder acceder a información, porque era imposible, y cuando era posible acceder a un poco de información, que esa información no estuviese dirigida a vos, porque no estaba dirigida en español, no estaba hablando directamente a la comunidad latina. Entonces ahí es donde surgen estos rumores, que surgen en muchos otros contextos también, pero digo, lo hacía bastante complejo, donde las personas intentaban conseguir el tipo de información que podían conseguir, pero tenían mucho miedo de ir a buscar ayuda o ir a lograr saber dónde estaban los recursos que podían acceder, porque tenían miedo de preguntar, primero, la barrera del lenguaje en una situación de desestrés, y después, porque no podían salir de sus casas, eso era otra gran barrera, ¿no? Entonces eso eran unos rumores del boca en boca. Empezamos a ver, eran rumores que se esparcían desde una forma de comunicación, si queremos decir casi ancestral, porque no empezaban a través de redes sociales, no empezaban a través de WhatsApp, porque no había comunicación por WhatsApp, y lo que se veía es que alguien veía una camioneta de una agencia federal, y eso hacía que mucha gente se quedara en sus casas y no tratara de conseguir ayuda. Entonces los rumores eran muy fuertes y afectaban muchísimo, ¿no?, lo que estaba pasando. Lo que nosotros hicimos como Enlace Latino cuando pudimos tener acceso a Internet, que en mi caso fue un día después a través de la radio pública de la ciudad de Asheville, que nos dieron el espacio, es empezar a ver qué podíamos hacer para llevar esa información en español a nuestra comunidad y poder decir qué sabíamos nosotros que se podía chequear en ese momento. Creo que fue
a la semana o en 5 días en algún momento FEMA nos contacta a través de una compañera que estaba en Raleigh en ese momento, que podían tener acceso a ella, diciendo que queremos hablar con ustedes para poder dar tranquilidad a la comunidad, que eran las patrullas federales que estaban dando apoyo a la emergencia. Entonces, bueno, esa fue una forma, pero como digo, nosotros podíamos estar sacando todo esto en la radio, en donde sea, pero la información no llegaba. La gente que estaba fuera de la zona de desastre sabía mucho más de lo que estaba pasando en la zona de desastre de los que estaban viviendo acá. Entonces creo que ese es un punto a tener en cuenta. Y la forma en que uno podía, como periodista, tratar de combatir rumores o tratar de ayudar a las personas a decir dónde podían acceder a los recursos, era estar en el campo, era tratar de ir a los lugares donde sabíamos que vive nuestra comunidad. Y muchas veces llegando a estos lugares donde vive nuestra comunidad, nos encontrábamos que 5, 6 días después, hasta 6 días después en un caso, éramos la primera persona que llegaba a ese lugar. Entonces, pienso en esto en la preparación para desastre y lo importante que es prepararse, pero también que cuando un desastre natural es de una gravedad casi inesperada, porque por más que había advertencias, lo que sucedió superó muchísimo todo lo que se podía esperar, hay un punto en donde la acción durante el desastre y lo que vas haciendo es lo que va generando recursos quizás para otra vez, pero quizás, ojalá nunca viva otro desastre natural de ese tipo, pero creo que son situaciones muy particulares a veces y que la comunidad latina sí es muy difícil vivir un desastre natural en otro idioma, y esto era 2024, y pienso ahora, ¿no? 2 años después, un contexto muy diferente, qué tan difícil sería ahora atravesar algo así, porque han cambiado muchísimo las cosas para nuestra comunidad en cuanto a la persecución, al contexto migratorio actual. Así que creo que eso, como periodistas, hacer lo que podemos hacer para desmentir los rumores, hacer el chequeo y el fact-checking que tengamos que hacer y llevar tranquilidad a la comunidad de lo que está pasando, pero también pensando que ahora no sé cómo sería en este momento eso mismo, esa situación. Gracias, Patricia. Y hablando de eso, como dijiste, es muy difícil porque no hay acceso a la comunicación normal, personal del teléfono, y también no hay muchos recursos disponibles para la gente que no habla inglés. Entonces, ¿dónde se encuentran estos recursos de emergencia y de desastres en español ahora? Bien, creo que algo que aprendimos también durante Lean es que la comunidad se organiza rápidamente y comparte sus recursos. O sea, creo que una forma de encontrar recursos es siempre lo mismo que decía Yesenia, es en tu propia base, ¿no? En tu propia comunidad, la gente que siempre está con vos, las iglesias, las organizaciones comunitarias latinas que jugaron un rol muy importante en todo el oeste de Carolina del Norte para llegar con ayuda para el desastre. Y si hay acceso a Internet, creo que un lugar para encontrar recursos es consultar las guías de desastres naturales que tienen estos recursos que uno dice, bueno, sería buenísimo que todos los tengamos impreso y que podamos usarlos. Si tenemos un teléfono, ¿no? Pero nosotros en Enlace Latino NC tenemos una guía que se llama Prepárate NC o NC, que es para desastres de huracanes, sobre todo, del antes, el durante y el después. Y lo interesante de esta guía, que invito a que la puedan consultar, sobre todo la comunidad latina hablante del español, es que está basada en las mismas preguntas y dudas que tuvo la comunidad en desastres naturales, ¿no? Entonces está bien enfocada a lo que nuestra propia comunidad nos comparte sobre esto. Eso creo que es un muy buen recurso
y también después de Helin, también tenemos una guía de recursos naturales en el oeste, de recursos para enfrentar desastres naturales en el oeste del estado, que también invito a que puedan mirarla y consultarla y tener en cuenta esto en otras ocasiones. Gracias, Patricia, y por tu trabajo en este tiempo y siempre. Gracias. Ahora vamos a hablar con Estefanía Arteaga del Carolina Migrant Network. Ustedes son la única organización en las Carolinas que ofrece recursos legales gratuitos en la defensa de la deportación. ¿Cómo aconsejarías a familias de crear un plan de emergencia en el caso de ser separados por ICE o también por un desastre? Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros trabajamos con desastres no naturales o desastres creados por hombres por nuestra administración, donde vemos la separación de familias y crisis. La primera cosa que siempre recomendamos que se haga es que se encuentre una persona de confianza que pueda tener datos claves de uno. Si no pueden recolectar papeleo, lo más importante es que tengan el contacto de alguien memorizado y que esa persona sepa su nombre legal, fecha de nacimiento y país de origen, lo más mínimo. Si, por ejemplo, hay una persona que ha estado en contacto con el sistema migratorio en el pasado y tienen acceso a su número A, que también esa persona tenga acceso a ese número. Yo siempre digo que las primeras 48 horas a 72 horas de una detención son críticas porque es el periodo de tiempo a donde la mayoría de las personas que están apoyando en esta situación están recolectando documentos que quizás no tienen. Y a veces es algo tan simple como verificar el país de origen, el nombre legal. Por ejemplo, en nuestra comunidad es muy común que alguien tenga un apodo. Y a veces solo conocemos a esa persona. Yo tengo tíos y tías, por ejemplo, que yo toda mi vida los he conocido por un apodo y no sé sus nombres legales. Y muchos de nosotros, bueno, tenemos relaciones con personas así. Así que siempre recomendamos eso. Una persona de confianza que pueda ser el punto de contacto con agencias como ONGs como las de nosotros, que puedan proveer ese bridge, ese punto de contacto. Aparte de eso, siempre recomendamos que las personas tengan algún tipo de archivo a donde están recolectando información sobre su caso migratorio. ¿Qué significa eso? Digamos, puede ser si esa persona tiene algún documento, algún tipo de papeleo que muestra que ha tenido contacto con el sistema migratorio. Si tiene hijos o parejas, información de su estatus civil, información de su relación con sus hijos, por ejemplo, actas de nacimiento, pasaportes. Algo también muy importante es si hay personas que tienen algún tipo de condición médica. Muy seguido nos llegan llamadas de personas en las primeras 48, 72 horas y dicen, es urgente, esta persona tiene una condición médica, pero no te pueden explicar con detalle qué tienen. Y a veces cuando hablamos de una detención, es súper importante que tengamos esa información para que se pueda abogar correctamente, para que esa persona pueda recibir, si es posible, que a veces no lo es, el medicamento o la abogacía necesaria para tratar de asegurarse que tengan esa información. También hay muchos guías. Nosotros tenemos uno que es más simple y más básico en nuestra página de internet, de información genérica que quieres tener. Por ejemplo, no genérica, pero información pertinente a tu caso. ¿Cuándo ingresaste al país? ¿Cómo ingresaste al país? Algún tipo de temor que has tenido para regresar a tu país de origen o algún tipo de incidente que ocurrió no solo en tu país de origen, pero quizás aquí también en los Estados Unidos. Cualquier información sobre tu comunidad.
¿Qué significa eso? Por ejemplo, tu relación con tu iglesia, tu relación con el equipo de fútbol con el que te reúnes cada sábado. Queremos tratar de tener bastante documentación que muestra que tú tengas algún tipo de relación, que tengas raíces en tu comunidad. Específicamente para personas que son recién llegadas, digamos, personas que han estado en el país quizás no por décadas. Es súper importante que tengan esa documentación lista, especialmente para personas recién llegadas en proceso de asilo. Lo recomendamos bastante, específicamente para las personas. Si es que una persona ha estado más de 2 años en el país, queremos que esa documentación esté lista. Y también algo súper clave es no solo guardar esos documentos, pero asegurarse que haya copias de estos documentos. No solo copias para uno como individuo, pero también copias para que se les puedan dar a una persona de confianza. Por ejemplo, yo sé si algo me pasa a mí, mi mejor amiga sería la persona que sabe dónde están mis documentos, cómo calmar a mi esposo y que sabe cómo proceder con calma y que conoce mi situación migratoria y lo que se necesita hacer. Así que siempre es súper importante tener esa persona clave. Y también copias que tengan en su casa. Así que muchas situaciones que ocurren, por ejemplo, la que hemos visto recientemente aquí en la ciudad de Charlotte, donde estamos basados, son personas que simplemente son detenidas, por ejemplo, en su carro. Y a veces sus carteras quedan ahí en el carro o queda documentación necesaria. Es importante que alguien sepa que si al tío Pepe lo agarran en la Central Avenue, se sabe que hay una copia de su pasaporte debajo del colchón en el cuarto primario. Y la razón por qué le doy tanto detalle a esta explicación, porque ese es el tipo de detalle que tenemos que tener cuando estamos en esta crisis, para que podamos actuar con calma. La otra cosa que es súper importante mencionar, y es algo que siempre se ha visto, pero se ha visto un poco más frecuente ahorita, es personas que están en riesgo o están vulnerables a ser víctimas de fraude notarial o fraude de paralegales o abogados que están sometiendo papeleo inadecuado. También hemos visto tipos de fraude legal, por ejemplo, que es, por ejemplo, alguien le está diciendo que está haciendo trabajo aquí en los Estados Unidos, pero en verdad le están mandando documentos falsos que vienen, por ejemplo, de Colombia. Estamos viendo bastante tipo de fraude porque hay muchas personas que están tratando de sacar a sus familiares de centros de detención, lo cual se entiende. Yo siempre recuerdo a la comunidad cuando nos llama y tiene una situación, es que si es que no han recolectado esos documentos, ahorita es el tiempo de recolectarlos. A veces puede ser que se pueda identificar a dónde está detenida alguna persona, digamos, en 24 horas podemos saber que está en el Charlotte Icefield Office, digamos. O a veces puede ser que se demore un poco. La cuestión es que a veces se demora la oportunidad de hacer cualquier tipo de procedimiento legal. Así que mucha gente urge a buscar abogado o a buscar notario o buscar cualquier persona, no entendiendo que a veces se demora un poco de tiempo y a veces tener un poco de calma y tener papeleo listo y encontrar organizaciones de confianza comunitaria puede brindarle un mejor resultado. De nuestra parte, lo que hacemos es, nosotros tenemos una línea estatal donde la gente puede llamar y pedir asistencia legal. Deja un correo de voz y después nosotros les llamamos y le hacemos un cuestionario, lo cual revisan nuestras abogadas para confirmar si se puede hacer algún tipo de estrategia legal con el caso o un referido. Yo sé que es difícil decir esto cuando uno no está viendo la situación, pero lo más importante es guardar la calma, asegurarse que tengan acceso a documentos para que puedan tomar decisiones con información verídica y de organizaciones
como dijo Yesenia, de base, organizaciones que tienen conocimiento de cómo funcionan estos sistemas para que puedan tener un resultado mejor. Entonces, el mensaje para cualquier emergencia es preparar, preparar, preparar. Y a veces es algo tan simple y no pensamos en hacerlo antes, pero a veces no hay tiempo hacerlo después. Mi otra pregunta para ti es que como en el año pasado vimos mucha presencia de ICE en Carolina del Norte, tú estás en Charlotte, donde había una operación muy grande y fue trágica para la comunidad. Em, por los casos que están apoyando ustedes, ¿cuáles tendencias han visto en la estrategia de la migra? Bueno, estamos viendo dos cosas. Estamos viendo la estrategia de detenciones en vehículos, donde estamos viendo en realidad, o sea, así de simple, que ahí se está aprovechando de las personas que están en la carretera y están haciendo detenciones cuando las personas están manejando, en particular en el este y sureste de la ciudad. Otra cosa que creo que no, quizás no le estamos poniendo tanto enfoque, pero en octubre del año pasado pasó la HB10, que es una ley estatal que ahora requiere que los alguaciles detengan a cualquier persona que esté en una cárcel del condado por 48 horas por ICE. De hecho, varios de los casos que nos están llegando ahora son casos de personas que, por ejemplo, han manejado sin licencia, han manejado a una alta velocidad, sin cinturón. Así que estamos viendo casos de personas que por resultados que pueden ser citaciones, creo que se dice, están llegando a las manos de ICE. Así que estamos viendo este mix de cómo la capacidad de ICE o los recursos de ICE, digamos, están ampliando por esta ley estatal. Lo cual hace un poco difícil nuestro trabajo por la cuestión que también tenemos que nosotros no hacemos los procedimientos de las cárceles, solo hacemos los procedimientos civiles migratorios. Y una cosa que quiero mencionar, que yo también creo que es parte de la preparación. Yo sé que muchas personas a veces se sienten decepcionados de que estamos viendo muchas violaciones de derechos civiles de parte de las agencias federales, pero es súper importante que de todos modos uno ejerce sus derechos constitucionales y que también utilice su derecho a la primera enmienda de grabar. Eso incluye, por ejemplo, si tú tienes un compañero de trabajo y ese compañero de trabajo quizás tiene una situación migratoria fija y tú no la tienes, y ese compañero de trabajo sabe que cualquier cosa esa persona va a grabar una interacción, o por ejemplo, si les viene a ICE y están haciendo una redada y les dice que se separen a los que tienen papeles y los que no tienen papeles, que se queden juntitos. Así que es súper clave asegurarnos que de todos modos, digamos, si ICE los para en un carro, graben, utilicen su derecho a la primera enmienda, no importa nuestro estatus inmigratorio, eso es tu derecho y lo debes de ejercer. Bien importante. Gracias, Estefanía. Ahora vamos a hablar con Peniel, que es parte de una alianza nacional. Por favor, dinos un poquito sobre el colaborativo que formó la alianza en 2022, donde se conecta los temas de justicia climática con los derechos del inmigrante. Thanks, Victoria, and good evening, everyone. So NPNA, for folks who are not Gracias, familiar, Victoria, y buenas noches a todos. biracial network. NPNA es una alianza multirracial con más de 64 organizaciones en más de 46 estados en los Estados Unidos. Nosotros estamos liderados por miembros
de refugiados. Estamos trabajando a nivel estatal y federal. Tenemos miembros que dirigen servicios, abogacía de política, organización de base para la comunidad, para justicia social y económica en sus vidas acá. Esto incluye los derechos de las comunidades inmigrantes. Sabemos que las comunidades inmigrantes en los Estados Unidos han sufrido todos los aspectos del desastre climático y afectan sus vidas. Cuando hay estos desastres, estas comunidades están más perjudicadas. Y cuando esto pasa, cuando pasa el tornado, el incendio, las familias están fuera del esfuerzo de recuperamiento. También no están en los planes luego de los desastres. También los desastres climáticos o naturales son la causa de migración, por eso están acá. Muchas personas están desplazadas 3 veces más por desastre natural que por conflicto. Y desde el 2023 eso está avanzando. Cuando llegan a los Estados Unidos están más vulnerables para el cambio climático y viven en comunidades que están más expuestas a estos desastres climáticos. También están expuestas negativamente y desproporcionadamente a estos desastres. Y esto hace que el recuperamiento o recuperación sea más difícil. Por ejemplo, cuando hay arresto a personas, cuando están manejando, parte de la preparación es acumular alimentos, ¿no? Otras comunidades experimentan más vulnerabilidad. Y esto está empeorando por la vigilancia policial. Entonces, en la red de NPNA, en el 2018, hicimos claro que la crisis climática ya estaba acá y la comunidad inmigrante estaba afectada. Vimos fuegos intensos en California, en otras partes del país, inundaciones en el medio oeste y una tormenta perfecta de desastre. Pero estamos en estas comunidades, todas esas comunidades estaban respondiendo y estábamos cubriendo esa brecha. Apoyamos con coordinación, desarrollo de capacidad, apoyo de pares para ayudar a nuestros miembros comunitarios en el futuro. Y el Climate Justice Collaborative salió de esta crisis. Queremos que las políticas incluyan a los inmigrantes que estén protegidos de desastres climáticos. Cuando discutimos en abogacía para inversión equitativa, queremos que las comunidades inmigrantes no se olviden. También acceso de idioma, acceso lingüístico, acceso a recuperación de recursos, sin importar la documentación o el estatus de inmigración, para que las personas tengan el apoyo que necesiten. Gracias, Daniel. Voy a continuar en inglés para que las personas no tengan que cambiar de canal. Tu equipo de alianzas en el país crearon esta guía de Conoce tus derechos en el 2025 sobre inmigración. ¿Cuáles son los puntos claves que los inmigrantes deben conocer, saber al acercarnos a esta estación de huracán en el 2026 en cuanto a repercusiones de clima y la vigilancia policial? Sí, también estamos en huracanes y fuegos y tormentas en esas temporadas. El año pasado respondimos a confusión sobre cambios de DHS, cómo iba a afectar los servicios a la comunidad inmigrante. Entonces quisimos que la comunidad inmigrante sepa sus derechos antes de esa temporada de desastres. Y
cuando alguien está en caso de migración, un desastre puede cambiar todo. Las prácticas que tenemos en cuanto a prepararse y guardar sus documentos en la nube o en línea, tener a personas que puedan tener su información, defenderles para que vayan a la corte, todo eso es importante. Tiene que asegurarse que estén en comunicación con un abogado, que puedan acceder a esta información, porque dado el entorno a la vigilancia y la persecución policial, tienes que tener esto. Y como hay retos, tienes que tener esta información. Es importante saber que es importante que las personas sepan que pueden sobrevivir, cómo pueden sobrevivir para que las comunidades sobrevivan. Lo primero, animamos a todos que sepan que tienen elegibilidad de no efectivo, que es alimento, refugio y cuidado médico. Eso es un derecho que tienen aquí en los Estados Unidos. Tienen que saber que no tienen que pedir la identificación. Pueden quedarse en un albergue de emergencia y pueden tener acceso a suministros de emergencia y no tienen que tener un número de seguridad social. Solo una identificación simple, sin foto, puede ser suficiente. Dado esto, los albergues no requieren esa información a veces. La preparación es saber dónde están esos albergues y contactarse a nuestras organizaciones, los que hacemos ese trabajo. Tenemos actualizaciones de qué albergues están aceptando a las personas, si hay espacio para niños, familias, mascotas, personas con discapacidades, qué tipo de albergues pueden acomodar a eso, dado los miedos de persecución inmigratoria. Tenemos que asegurarnos que tenemos esta información disponible. También tenemos que asegurarnos que pueda acceder agua, alimento, albergue, servicios médicos, sin importar su documentación. Si se han herido por un desastre, puede ir a buscar ayuda médica y no se la pueden negar, sin importar si puede pagar o no. Dicho eso, también sabemos que las leyes están cambiando y unas áreas que están protegidas en América ya no están protegidas por las nuevas políticas de la nueva presidencia desde el año pasado. Hospitales, iglesias, albergues, bancos de comida, antes estaban protegidos, ahora no son áreas protegidas. Entonces, acciones inmigratorias de vigilancia y persecución migratoria pueden suceder ahí. Entonces, tienen que saber qué lo hace vulnerable. Entonces, el consejo era busque ayuda o consejo legal. Ahora es busque consejo legal de acuerdo a su estatus migratorio. Usted o un familiar, o se aplica como grupo familiar. Por ejemplo, como grupo familiar puede calificar para asistencia de efectivo. Estos son ayudas individuales, así que puede calificar por esto. Si un niño menor de 18 en el tiempo del desastre, o si es ciudadano o calificado no ciudadano, o si no está seguro si califica por esto, de todas maneras tiene que buscar ayuda legal para estar seguro, para no poner en peligro la seguridad de usted o de su familia. Cuando solicita ayuda de desastre, sea de efectivo o no efectivo, no es una decisión de cargo público. Así que eso no va a afectar su solicitud de residencia. Lo primero es asegurarnos que está seguro.
Gracias, eso es de mucha ayuda y añade a la idea y tema de que la preparación es importante. Gracias, Paniel. Tenemos 5 minutos en la junta y voy a cambiar a español. Averiguar con ustedes si quieren agregar algo más. And that would be me, Peneo? ¿Sería yo? Oh, okay. So I wasn't sure. I think I would just close out and then I'll pass Cualquiera. it back to the other panelists here as well. Voy a cerrar y luego le voy a pasar a las otras panelistas. Las personas han estado preguntando cómo se ve la vigilancia policial y cómo se puede ver cuando hay un desastre. Y la verdad es que no sabemos. Ahora se asume que depende de ICE. Los oficiales de ICE locales, si quieren enforzar la vigilancia policial durante los desastres y en las áreas que eran antes protegidas. En el pasado, estas redadas en albergues han sido muy raras, aún en los desastres que hemos visto y la vigilancia policial que hemos visto de inmigración. Quiero compartir con ustedes que si saben de albergues que pueden acceder donde no van a estar en peligro, usen esos espacios. Estamos pidiendo a los oficiales públicos que protejan estas áreas lo más que puedan y estamos monitoreando la situación muy de cerca en caso algo cambie. Gracias. Es importante mencionar que hay un nivel de incertidumbre y tener mucho cuidado, cuidado extra es importante. Si ustedes pueden darnos cómo se encuentra más información sobre su trabajo. Bueno, si quieren, justamente algo para agregar importante para mí también es que nosotros como periodistas, ¿no? Recomendamos a todas las personas a que usen fuentes de información confiable y esto significa que conozcan de quién está viniendo su información, el medio en el que confían, el medio en el que reciben sus noticias, que se aseguren de estar leyendo y compartiendo también información que está verificada por periodistas que hacen ese trabajo, ¿no? Que nos dedicamos a llevar la información de forma confiable a todos, o las fuentes oficiales, como los condados, las municipalidades, pero que presten atención, si pueden, en estos momentos de estrés y en todo momento, ¿no? A que esas fuentes de información sean confiables y no estén esparciendo rumores o falsas noticias. Y dónde pueden encontrar nuestro trabajo, lo pueden encontrar, nosotros somos un medio digital, como saben, así que en www.enlacelatino.nc.org y a través de todas nuestras redes sociales, sumándose a nuestros canales de WhatsApp, donde pueden interactuar con nosotros y decirnos sus dudas, y vamos a estar siempre respondiendo a la comunidad sobre lo que necesitan. Y muchas gracias. A ti, gracias. ¿Yesenia? Claro que sí. Para nosotros creo que la manera para mantenerse un poquito más actualizados con los recursos y los alertas quizás sería nuestra página de Facebook que se llama Sembrando Salud por Encipio en Facebook. Sí es una página privada, porque tomamos obviamente la seguridad de las personas muy en serio, pero no solamente eso, sino que también es un método de poder comunicarse directamente con nosotros. Nosotros también tenemos como un método para poder enviar mensajes, como un mensaje grande a muchas personas al momento, o también podemos añadirlos a eso, pero siento que algo que es súper bonito de cerca de nuestra página de Facebook es que nosotros ahí compartimos información como la información y los recursos que ofrecen las organizaciones que tenemos en la llamada de hoy. Nosotros también, obviamente, reconociendo que este trabajo no es un trabajo que nosotros como individuales ni como organizaciones singulares podemos hacer, sino que honestamente se requiere de todo lo que nosotros hacemos para que esto funcione.
Y también algo que quería notar que creo que quizás no lo habíamos cubierto tanto es lo que viene siendo el acceso y lo que viene siendo la elegibilidad, no solamente acerca del estatus de las personas, sino que también tomando en cuenta cosas que nosotros estamos acostumbrados a tener, que quizás no tomamos en cuenta eso cuando miramos. Por ejemplo, nosotros, nuestra persona más vulnerable, de vez en cuando es una persona que obviamente no tiene teléfono, no tiene vehículo, no habla el inglés y el español como su primer lenguaje, no tiene hogar, no tiene dirección, no tiene ninguna forma de identificación. ¿Cómo nos aseguramos que lo que estamos ofreciendo como apoyo está llegando a esa persona más vulnerable? Y de vez en cuando sí existen barreras, hasta como por ejemplo sabemos que el programa de SNAP de emergencia. Una de las cosas que se requieren para poder ser elegibles para eso es tener una dirección válida, que nosotros sabemos que desafortunadamente por ley no es requerido, especialmente como para nuestros trabajadores agrícolas. O cómo navegar esas situaciones. Y obviamente sé que estamos hablando acerca de la importancia de la preparación para las personas, pero eso no quiere decir que la responsabilidad de saber cuáles son los recursos y la preparación solamente cae en esa persona y en esa familia, sino que también en las organizaciones que han sido establecidas, y que es su deber y su trabajo ofrecer ese apoyo. No solamente nosotros informarnos, sino ellos también informarse. Obviamente, como yo no obviamente no pensar en que obviamente yo tengo miedo, sino que también ellos pensar en cómo crear un espacio en cual miedo no es algo que ellos están provocando o aumentando, no, pero es lo único que quería ofrecer. Muchas gracias. Gracias, Yesenia. ¿Alguien más? Sí, yo solo me gustaría mencionar que para las personas que están en las Carolinas, eso también incluye las personas de las Carolinas que están detenidas en Georgia. Si necesitan apoyo legal, pueden llamar a nuestra línea al 704-740-7737, a donde se le puede hacer este diagnóstico legal, digamos, y proveer recursos de cómo proceder. Y también me gustaría mencionar que también en nuestra página de internet en Carolina Migrant Network, carolinamigrantnetwork.org, tenemos nuestra lista de nuestra página de Conozca sus Derechos, donde tenemos información sobre los centros de detenciones en nuestra región. Tenemos preguntas frecuentes de, por ejemplo, cómo puedo hacer llamadas, cómo puedo poner dinero en el sistema de commissary, de los centros de detención, que depende mucho de según los distintos centros de detención. Así que uno puede llamar al 704-740-7737, y también les recomiendo que revisen nuestra página de internet para poder ver cómo tener esa información que puede ser clave. Gracias. ¿Puede repetir el número, por favor? Sí, 704-740-7737. También quiero mencionar que nuestra línea solo es para estar en inglés y en español cuando uno llama, pero también tenemos acceso a otros lenguajes que incluye el árabe, Creole, y también tenemos una línea de lenguaje donde podemos asegurarnos que podamos ser más accesible a las personas que lo necesiten. Perfecto, gracias. Peniel, ¿quieres agregar algo? I would just say Solo quiero decir, creo que usamos nuestras redes sociales como buena plataforma para compartir información. Si sigues NPN New Americans en todas las plataformas, pueden conseguir toda la información cuando tengamos recursos que publicamos sobre preparativos, tanto para individuos como para organizaciones. También sí tenemos un kit de herramientas y lo puedo compartir en el chat.
que diseñamos con nuestros miembros específicamente para organizaciones lideradas por refugiados que van a responder sobre cómo estar preparados y también cómo recuperarse después Muchas gracias. del desastre. Y, bueno, vamos a terminar. Gracias a las panelistas. Han compartido información muy importante y están haciendo unos trabajos muy fuertes. Entonces, gracias por todo lo que hacen. Este evento fue de Enlace Latino NC y GRIST y vamos a compartir la grabación del evento en esos dos redes. Entonces, buenas noches y muchas gracias.